Hola, es un placer el día de hoy, en nuestro segundo día de la semana no más, estar abordando el tema sobre la violencia de género ligada al desplazamiento forzado y específicamente al caso de América Latina. Mi nombre es Pamela Zavalla y soy la directora de la Fundación No More. Sean todos bienvenidos y estamos contentos que sean parte de este seminario a donde se van a abordar diferentes puntos de vista acerca del área en América Latina con estos temas relevantes. Nuestro mayor interés por hacer ese seminario es por realmente hablarle al mundo y contar la crisis de refugiados que está ocurriendo en América Latina, que muchas veces tal vez no se está viendo a nivel mundial como quisiéramos que se supiera. Para empezar, estamos muy emocionados de tener a Diana Ayerbe de ACNUR Colombia. Diana es psicóloga clínica, máster en Acción Solidaria Internacional y máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria. Con 14 años de experiencia en planificación, ejecución y monitoreo de proyectos dirigidos a niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo, mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, población refugiada y solicitantes de asilo y población desplazada. Trabajó en distintas ONGs internacionales y hace 3 años empezó a trabajar en la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, actualmente con el cargo de oficial asociada de protección para violencia de género a nivel nacional de ACNUR Colombia. Diana, es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, el placer para mí, gracias. Diana, queremos un poco empezar a hablar de esta conversación, ¿no? Realmente desde el punto de vista donde nos vemos surgir la crisis, ¿no? Y la situación de Colombia. Y queremos quiero hablar con todos los que estamos aquí participando un poco acerca de su organización, del trabajo que hace y realmente cuál ha sido el papel de ACNUR Colombia, que se ha encontrado con una crisis de refugiados tan grande que están llegando de Venezuela hacia Colombia en los últimos meses. Cuéntanos un poquito de ACNUR y de ese trabajo en Colombia. Claro que sí. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, contarles que la oficina del ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados en Colombia, trabaja muy de la mano y coordinadamente con el gobierno, con organizaciones de la sociedad civil, con diferentes ONGs, con comunidades y por supuesto también con algunas agencias de las Naciones Unidas en algunos, digamos, ejes, ¿no? Uno de los principales para el ACNUR es el de fortalecer el procedimiento de asilo para las personas con necesidad de protección internacional. También otro eje sería el de la prevención para el desplazamiento forzado y también para brindar protección a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas y, claro, en los últimos años a la población migrante y refugiada que proviene de Venezuela, ¿no? Entonces, contarles que el ACNUR tiene 19 oficinas y unidades de terreno a nivel territorial en toda Colombia, digamos, y justamente están ahí trabajando coordinadamente con otros socios implementadores, también con el Estado, como les decía, para brindar respuestas de protección. Por ejemplo, en el tema de protección de niñez y adolescencia, fortaleciendo rutas, también con proyectos que están enfocados a la prevención de reclutamiento forzado para niños, niñas y adolescentes, en temas también de prevención, mitigación de riesgos y también de respuesta a la violencia basada en género, con varios proyectos asimismo. Y bueno, en fin, en varios ejes justamente, como decía, de protección, ¿no? Y otro eje sumamente importante también que realiza el ACNUR es el hecho de fortalecer la respuesta, la respuesta institucional que proviene del Estado. Es sumamente importante para el ACNUR dejar esa capacidad instalada para que las entidades mismas del gobierno puedan brindar una respuesta de calidad adecuada a todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Diana, es
es realmente increíble la escala del esfuerzo que ha tenido que hacer ACNUR en Colombia, comparable ahora con la situación en Polonia. Y creo que muchas veces hablamos de conflicto, países en conflicto, y poco hablamos de los países vecinos realmente que tienen que hacer estas grandes esfuerzos realmente. Mm. Pero cuéntenos un poquito más del problema, de la escala realmente que ha tenido en Colombia esta situación, y por qué no estamos escuchando tanto acerca de esta crisis a nivel mundial como nos gustaría escuchar, la verdad. Sí, bueno, para hablar de Colombia es importante tener en cuenta como dos factores grandes, digamos, que se entrelazan, ¿no? Por un lado está el conflicto interno armado que tiene Colombia, que lleva ya alrededor de 60 años más o menos, y que sigue afectando a las personas, a pesar que en el año 2016 hubo el acuerdo de paz con las FARC y de pronto en ese momento se entendió, tal vez a nivel internacional, que iba a ser como, o que se iba a alcanzar, digamos, una paz total, que es lo que ahora está proponiendo el gobierno actual. Pero, sin embargo, como decía, el conflicto armado continúa, lleva muchísimas, más de 9 millones de personas víctimas de este conflicto armado, y que continúa con muchas consecuencias, ¿no? Como el desplazamiento forzado, el confinamiento de las comunidades. Esto es como un control de los grupos armados hacia las comunidades que no les permiten, ¿no?, ejercer su derecho de la circulación en general. En general también hay muchísimo tipo de violencias, en general también la violencia sexual, que es utilizada como un arma de guerra. En fin, entonces son muchas las consecuencias del conflicto armado colombiano que continúa sucediendo, ¿no? Eso por un lado, y también por otro lado tenemos, como en los últimos años, como tú lo has mencionado, está la situación de Venezuela, ¿no? Que las personas se ven forzadas a salir de ahí con razón de violencia, de inseguridad, de amenazas, por falta de servicios básicos como alimentación, salud, etcétera. Estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Por eso es que la ACNUR reconoce como personas refugiadas a las personas venezolanas. Entonces, si tenemos en cuenta estos dos factores que les mencionaba, en Colombia tenemos un contexto bastante complejo, ¿no? La razón que de pronto a nivel internacional no se escucha mucho, realmente creo que es un ejercicio de que todos tenemos que hacer para reconocer de pronto que ahora los ojos están puestos a nivel internacional en la guerra de Ucrania, que por supuesto es algo sumamente devastador e importante, pero también creo que tenemos que hacer el esfuerzo, como decía, de no dejar de lado todos los otros conflictos que están pasando a nivel mundial, ¿no? Y uno de estos es los que acabo de mencionar, ¿no? No olvidar el conflicto interno colombiano y la situación crítica de Venezuela. No, eso fue parte de la experiencia nuestra. Diana es parte de nuestro equipo, está basado en Londres, y pues vivimos un poco más de cerca, ¿no?, la crisis ucraniana, y nuestro como primer vista realmente fue hablar acerca de violencia de género en esta crisis, y de repente voltear a ver y decir, no, si nuestros proyectos en América Latina realmente necesitan esta voz, y es parte de por lo que estamos aquí el día de hoy. Esta pregunta, para terminar, Diana, es un poquito más difícil, pero realmente, ¿qué situaciones ve ACNUR de la gente en la crisis de Venezuela, que está saliendo realmente y están buscando refugio? ¿Qué tan fácil es el proceso, y realmente cuál es como la meta que tiene el refugiado, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Llegar a Colombia, instalarse en Colombia, o seguir alguna ruta hacia adelante? ¿Cuál es un poco la experiencia, digamos, del refugiado? Bueno, las personas en su mayoría hemos visto que tienden más bien a quedarse en Colombia, ¿no? Por supuesto, hay las personas que solicitan la condición de refugiado, están en ese procedimiento. Sin embargo, sí es importante reconocer que es un procedimiento que toma su tiempo. Inclusive hemos visto algunos casos que está demorando inclusive años de que puedan ser reconocidos como, con la condición de refugiados, ¿no? Sin embargo, el gobierno también ha implementado esta otro tipo de documentación, digamos, para poder regularizar a las personas justamente que vienen de Venezuela y no dejarlas sin un papel de reconocimiento de su situación. Este es el permiso de protección temporal.
al que muchas personas sí que han accedido, ¿no? En general, en Colombia se tiene la estadística, digamos que hay como 2.9 millones de personas, ¿no? No todas han accedido a esta documentación que les comento, pero pues están en ese proceso, ¿no? Entonces, algunas sí que se quedan, pues tienen sus hijos inscritos en las escuelas, los jóvenes van a la universidad, las personas también intentan, ¿no es cierto?, conseguir un empleo y poder continuar con sus vidas, ¿no? Sin embargo, claro, existen todavía algunas barreras que nos seguimos encontrando en el camino, algunas instituciones que de pronto no dan paso a este reconocimiento, a pesar de que es algo instaurado por el gobierno mismo, ¿no? Entonces hay algunas personas que inclusive también por los altos niveles de xenofobia que lamentablemente existen, continúan su camino hacia otros países de Latinoamérica, continúan bajando, van por Ecuador, Perú, Chile, Argentina, etcétera. Entonces ellos también van, es una población que va pendulante, ¿no? Y van intentando en cada país, no les va bien, inclusive van retornando a Venezuela porque dicen, no me ha ido bien, y van allá y otra vez vuelven a salir, es decir, se encuentran en una situación de constante riesgo, porque esto les pone en muchísimo riesgo, en especial a mujeres, niñas, adolescentes, ¿no? Que lamentablemente son las que más expuestas están a todo tipo de violencia de género. Diana, es realmente increíble tener esta conversación y yo creo que tal vez muchos pensamos que el movimiento es lineal, pero la idea de que la gente realmente trata y tal vez regresa y planea esa movilidad realmente también me imagino que se siente mucho. Diana, muchas gracias. Vamos a seguir hablando con las preguntas, pero ha sido un placer tener a ACNUR aquí con nosotros el día de hoy y poder platicar contigo. Claro que sí, con gusto. Y les voy a recordar a todos los que nos están oyendo que vamos a estar el Q&A para hacer preguntas y esta la vamos a estar contestando al final. Todo referente al tiempo, está claro. Ahora tengo el placer de invitar a Cintia Bonilla, de la Organización Internacional de Migración de Honduras. Cintia Isabel Bonilla Rodríguez es hondureña. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y cursó una maestría en Género y Educación en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Tiene un posgrado en Prevención de Género y Trata de Personas en la Corte de Suprema Justicia de Nicaragua y el Poder Judicial de Honduras, así como un diplomado sobre migrantes y trata de personas en CIPRODE y un certificado también de diseño de modas en Unitec. Actualmente se desempeña como asistente senior de proyectos del Programa Regional sobre Migración en la Organización Internacional para Migraciones, OIM, y es un punto focal en el tema de género. Cintia, es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Para mí es un placer también estar aquí, Pamela, con ustedes, y gracias por la invitación. No, y siempre lo digo, y la verdad es poder, en nuestro caso, poder dar voz, situación realmente en otros países, en Estados Unidos es muy importante. Ahora queremos hablar también, si queremos seguir alguna ruta, queremos hablar un poquito del caso Honduras, pero empecemos a hablar de OIM en Honduras y háblanos un poquito del trabajo, Cintia, que realiza OIM actualmente en Honduras. Sí, comentarte, Pamela, y a toda la audiencia que nos escucha, la Organización Internacional para las Migraciones, pues es una agencia de Naciones Unidas, es líder en el ámbito de la migración y está consagrada pues al principio de una migración en forma ordenada, en condiciones humanas que beneficie a las personas migrantes en la sociedad. Brindamos apoyo a personas migrantes en todo el mundo, desarrollando respuestas efectivas, a través de nuestros programas y proyectos que estamos desarrollando. Contarte un poquito de las acciones que actualmente estamos haciendo. La labor de OIM consiste pues en brindar esa asistencia humanitaria a esas personas migrantes que lo necesitan, ya se trate de personas que van en tránsito por nuestro país o personas que están saliendo de nuestro país hacia otros países. También nosotros operamos con estrecha colaboración con asociados gubernamentales, que son nuestras contrapartes claves en este tema, ¿verdad? Como el Instituto Nacional de Migración, la
la CICED, que el tema del trata de personas, y todo este entramaje gubernamental son nuestros aliados estratégicos. Nosotros trabajamos en 4 pilares fundamentales, que son la gestión de la migración, la respuesta a las crisis que se pueden dar específicamente migratorias, la cooperación internacional, y hacemos mucha datos e información también, ¿verdad? Levantamiento de información de necesidades de las personas migrantes en las diferentes instancias donde se puede encontrar. Específicamente para dar respuesta a estas crisis migratorias, se han desarrollado planes de contingencia desde el Programa Regional sobre Migración ante los flujos masivos de personas migrantes. Se han hecho retornos voluntarios asistidos a través de un programa que tenemos desde la OIM, de personas que de repente están transitando por nuestro país, que vienen de diferentes partes del mundo. Hemos tenido mucha presencia también de personas venezolanas, así como de otros países, haitianos, ecuatorianos, y que deciden regresar a su país. Entonces, se les da todo el apoyo para que puedan retornar a su país de una manera efectiva y también segura. También tenemos estos alojamientos temporales donde se brinda todo, mientras están pernoctando las personas migrantes que van en tránsito aquí por Honduras, se brinda todo tipo de asistencia en salud, víveres y cosas indumentarias que se requieran para que ellos puedan pernoctar de la forma más tranquila mientras siguen su paso migratorio, ¿verdad? Eso es como algunos de los apoyos que nosotros estamos brindando también. Como te decía, trabajamos con todo este entramaje gubernamental a través del fortalecimiento de las instituciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que fortaleciendo estas instituciones del Estado, estas pueden brindar un mejor respuesta a las personas migrantes. Entonces, ¿cómo damos este fortalecimiento institucional? A través de formaciones al personal, a través de equipamiento de las instancias donde se atienden a personas migrantes, equipo, indumentaria, y otras cosas que se requieran para brindar esta atención de calidad, ya que son nuestros aliados fundamentales en Honduras. Cintia, este fortalecimiento me imagino que ha sido muy importante, especialmente en los últimos años. El caso Honduras es un caso interesante en el sentido que mi madre es hondureña, me crié en Honduras, y realmente estos flujos masivos de migración son algo, digamos, algo mucho más reciente tal vez de lo que miramos, ¿no? Entonces me imagino que eso, mucha gente tal vez emigraba, pero no se miraban ese flujo de gente de otros países llegar y pasar por Honduras. Así que me imagino que eso ha sido crucial, ¿no? Háblanos un poquito más de ese fortalecimiento. Sí que me interesa un poco tener que todos podamos entender un poquito qué conlleva, ¿no? El tener que trabajar con instituciones para que puedan responder mejor a una crisis migratoria que se ha venido tal vez rápidamente. Ok, te comento brevemente, este fortalecimiento incluye, por ejemplo, se han abierto centros de atención al migrante que le llamamos CAMI aquí en Honduras. Entonces, se han venido abriendo estos centros a través del Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Que es el rector en el tema migratorio a nivel de gobierno en Honduras. Estamos trabajando estrechamente con ellos para poderles equipar, ¿verdad? De la mejor manera a estos centros de atención al migrante, para que se brinde una atención de calidad, para que hayan sistemas de registro, para que pueda haber identificación de casos, de los diferentes casos de las personas migrantes que pueden llegar a estos centros de atención. Vemos de todo tipo, mujeres que han sido abusadas en su tránsito migratorio, niñas también que han sido abusadas, o hombres o mujeres con problemas de salud. Entonces, ¿cómo brindamos este apoyo también a través de personal médico y médicas que puedan atender a estas personas migrantes y darles esos auxilios de primera mano? Toda la formación y la elaboración, por ejemplo, de manuales que permitan el paso a paso qué debo de hacer en cada una de estas situaciones para atender a estas personas migrantes. Entonces, cómo el personal está capacitado, está presto a atender para que el flujo sea
pues lo más eficaz posible y se le brinde esa atención humana a las personas migrantes que están transitando por aquí. Entonces, el gobierno ha sido nuestro mejor aliado en estos temas, específicamente con el Instituto Nacional de Migración. Cintia, casi para terminar, hablemos un poquito de violencia de género. Lo tocaste en cuanto a mujeres abusadas y maltratadas. ¿Qué función, qué tendencias están viendo? Y me imagino que tienen que ver otros institutos y organizaciones no gubernamentales que apoyan esta materia, ¿no? Sí, te comento, pues cuando hablamos de la violencia en género, violencia basada en género, pues hablamos de cualquier amenaza o acto dañino que se pueda dirigir a una persona, a un grupo de personas basado por su sexo biológico. Vemos por las tendencias que tenemos que tanto hombres como mujeres están expuestos en las diferentes etapas del ciclo migratorio, ¿verdad? Desde su origen, tránsito, retorno, destino, están expuestos a múltiples violaciones, no solo de abuso sexual, sino que violaciones de derechos, ¿verdad? Por estas personas que muchas veces son traficantes, ¿verdad? En diferentes partes. Pero especialmente las mujeres, hemos que ha constituido pues un problema fundamental, principalmente para las mujeres, este tema del abuso sexual. Se han recibido pues casos en los centros de atención al migrante donde se les ha brindado, es fundamental brindar estos primeros auxilios para salvar la vida de las personas, ¿verdad? Muchas veces pensamos que no es así, pero brindar esos primeros auxilios es fundamental en las primeras 72 horas para salvar la vida de una persona. Consideramos que es trascendental, de importancia, inscribir la temática de las migraciones en el campo de los derechos humanos, ya que tenemos que entender un poco más las trayectorias migratorias como un derecho fundamental, porque resulta ineludible los efectos de garantizar no solo el bienestar de quienes migran, sino también el desarrollo humano de los países de origen y de destino, ¿verdad? Que están transitando. Entonces, aquí las mujeres especialmente se ponen en especialmente vulnerabilidad, así como las niñas y los niños. Y es el tema de cómo contrarrestar estas vulnerabilidades a través de brindar educación, Pamela, brindar este asesoramiento, información de todas estas etapas migratorias, porque muchas veces nos dejamos guiar por falsas ideas o por traficantes que nos venden una falsa idea de la facilidad que puede ser migrar de forma irregular. Y a esta migración irregular están asociados los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, donde las mujeres se exponen en mayor forma. Entonces, para tratar de contrarrestar, hacemos formaciones para que lleguen a los diferentes personas a nivel nacional. Estamos actualmente trabajando con los comités locales en las municipalidades de Ceiba, La Moquitia, Trujillo, Tela, para informar de estos riesgos en estas rutas migratorias, especialmente para las mujeres, ¿verdad? Y cuáles son las vías de acceso, qué pueden hacer, a quién pueden abocarse si han tomado pues la decisión de migrar de forma irregular y tratar de dar vías para que puedan migrar de forma regular y segura. Sabemos para todos los que nos están oyendo que la educación en general de la población, especialmente en temas de tratas, tráfico humano, es la educación, ¿no? Es que todo el mundo pueda reconocer cómo ocurre, qué pasa y como tú dijiste, ¿no? Quitar esos mitos que tenemos a veces y esa idea de que lo que le pasa a otra gente no es lo que nos pasa a nosotros. Eso es muy importante y vamos a hablar un poquito más de esos estereotipos. Muchas gracias, Cintia, por estar con nosotros, por hablar del caso Honduras y es un placer que haya estado con nosotros. Un placer es mío. Gracias. Gracias. Vamos a seguir esta ruta, digamos, y ahora quiero introducir a Luisa Rivera Sánchez de IAS México, que tuvimos el placer aquí en No More de poder conocer a
la institución cuando estuvimos en una conferencia en Cancún el año pasado de violencia sexual. Así que, y nos encantó el trabajo que hacía Ayas. Luisa Rivera Sánchez es socióloga con un posgrado en migración internacional, especialista en derechos de violencia de género. Más de 15 años de trabajo en el campo de derechos humanos. Ha participado en programas y proyectos enfocados en protección de derechos de asistencia y socioculturales dirigido a la atención de poblaciones en condición de extrema vulnerabilidad. Experiencia en el trabajo con niñez, adolescencia, juventudes, mujeres, indígenas, migrantes, refugiadas y desplazadas internas, entre otros. Actualmente se desempeña como gerente del programa de prevención y respuesta a la violencia basada en género en atención a las personas en contextos de movilidad humana, ya sean urbanos, rurales o fronterizos en el norte y sur de México. Luisa, es un placer tenerte con nosotras. Luisa nos va a dar una presentación exponiéndonos un poco el caso de la situación de México y después vamos a reanudar un poquito la conversación. Luisa, el piso es tuyo. Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes a todas, a todos. Hace un momentito decía por WhatsApp que voy a omitir un poco la presentación para que fluya más el diálogo. Entonces, si te parece bien, lo hacemos Perdón. así, ¿no? Buscando no modificar. Me perdí el comentario. Me perdí el comentario disculpa. me lo perdí en WhatsApp. No, son demasiadas cosas que manejar al mismo tiempo, pero gracias por eso. Pero yo sé que venías preparada con la presentación, pero Luisa, sería muy buena compartirla con todas las personas que están hoy. Así que por favor, hazla llegar que se va a ir en un correo para todos. Entonces, así será. Hablemos un poquito de Ayas, y el trabajo y el apoyo a la comunidad migrante que pasa por México. Cuéntanos un poquito acerca de Ayas. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo les cuento que Hayas es una organización internacional que ya tiene unos 100 años desarrollando acciones a favor de las personas en contextos de movilidad, particularmente refugiadas y solicitantes de la condición de refugio. Actualmente estamos en más de 20 países, en Latinoamérica estamos en unos 9 y en México, que llegó la organización en 2019, ya hay 14 oficinas. Entonces, buscamos estar durante todo el tránsito de las personas por México. Ya saben ustedes que es un país bastante grande y complejo, unos 4,000 kilómetros de distancia hay entre la frontera sur y la frontera norte del país. Entonces, bueno, buscamos instalar las oficinas en puntos estratégicos para brindar apoyo a las personas que así lo requieran. Desde Hayas contamos con 3 programas de intervención. El primero está enfocado en la protección legal, entonces se brinda orientación, asesoría y en algunos casos representación jurídica para aquellas personas que busquen quedarse en México, que busquen solicitar refugio en México. Desde el área de salud mental y apoyo psicosocial, lo que buscamos es ofrecer atención a las personas que están viviendo algunas situaciones complejas emocionales que derivan de las situaciones de sus razones de origen, de salida de origen, perdón, y de el tránsito, ¿no? El tránsito por el país. Entonces, temas como angustia, ansiedad, primeros síntomas de depresión, pues buscamos atender a esas personas para ofrecerles herramientas para disminuir esos malestares y promover justamente el bienestar. También está el área de violencia basada en género, prevención y respuesta a la violencia basada en género, en la cual me encuentro yo participando, y lo que ofrecemos son servicios integrales de gestión de casos, ¿no? Lo que buscamos es identificar a las personas sobrevivientes o en un riesgo inminente de vivir violencia basada en género y comenzar una intervención corta, pero integral, ¿no? Entonces buscamos a través de una entrevista proveer, identificar necesidades y después conectar a las personas con los servicios que requieran. De entre los más comunes que identificamos, pues es la necesidad de un alojamiento, ¿no? Un alojamiento seguro o un refugio para el caso de personas sobrevivientes, atención médica, apoyos económicos, apoyos en alimentos y algunas otras necesidades básicas que yo podría mencionar. Esto de manera como muy breve. Dentro de los 3 programas de protección legal, de salud mental y apoyo psicosocial y de violencia basada en género, lo que ofrecemos también son talleres que buscan la inclusión comunitaria, ¿no? Que buscan promover algunas de las temáticas más recurrentes, más necesarias para la población de interés. Nosotros trabajamos casi siempre en albergues, al interior de albergues, que es lo que más
abunda acá en el contexto mexicano. Entonces buscamos acercar información adecuada a las necesidades de las personas, ¿no? En diversas temáticas, desde primeros auxilios psicológicos, autocuidado, herramientas para la depresión y el estrés, identificación de las violencias, ¿no? Desde el programa de protección legal, que conozcan sus derechos, que conozcan cuáles son las alternativas que tienen al estar en el país o al transitar por el país, entre otros. Y también brindamos fortalecimiento de capacidades para organizaciones, instituciones u otros que brinden servicios a la población en contextos de movilidad. Y lo que buscamos pues es fortalecer justamente las capacidades para que ellos tengan herramientas y sepan cómo brindar atención o a quién canalizar a las personas a servicios especializados. Esto pues de manera muy concretita sería. No, es un trabajo increíble y me quiero salir un poquito de tal vez de lo que teníamos programado, pero Luis, hablemos un poco de esa víctima de violencia de género que llega a un albergue, que es migrante, ¿qué tipo de casos se está viendo? ¿Qué tipo de violencia de género es la que está ocurriendo? Porque muchas veces, para mucha gente que nos puede estar escuchando en otros países, muchos de los albergues realmente son muchas veces de violencia doméstica en otros países, pero ustedes trabajan con una población migrante, ¿no? Que va pasando y que tal vez se está encontrando con otros tipos de violencia de género. Como te digo, los albergues tienden a prestarse para violencia doméstica y me gustaría saber un poco más de esa historia de violencia de género que están viendo en los casos que están llegando a ustedes. Sí, claro. Bueno, como ustedes saben, el contexto de México es bastante complejo, ya que tenemos diversos tipos de migraciones, ¿no? Está las personas que están en tránsito, quienes deciden quedarse en el país, quienes están siendo retornadas por diversas políticas de Estados Unidos. Entonces, la complejidad es bastante, y lo que tenemos en México son, en su mayoría, albergues, ¿no? Para personas en contextos de movilidad. Y lo que nosotros le llamamos refugios son los espacios seguros para personas sobrevivientes de violencia basada en género o personas sobrevivientes de violencia doméstica. Entonces tenemos como estas dos modalidades. Es un reto enorme que los albergues estén preparados, ¿no? Especializados en brindar atención a personas sobrevivientes. Regularmente, hay que decirlo, los albergues que tenemos en México son gestionados por organizaciones religiosas con personal voluntario, no capacitado, que precisamente por no estar capacitado, por no ser staff, no ser personal de la organización, entonces cuenta con pocas herramientas para identificar casos y para saber qué hacer en el caso de encontrar a una persona sobreviviente. Entonces, lo que nosotros hacemos pues es tratar de identificar en las localidades en donde nos encontramos esos espacios y trabajar de manera muy cercana con los encargados, las encargadas de los espacios, para generar rutas de atención, para generar mapeos de actores, ¿no? Mapeos de organizaciones que estén proveyendo servicios especializados, para conectar a los propios albergues con otras instituciones o organizaciones para que se puedan proveer esos servicios o esas atenciones a las personas sobrevivientes de violencia de género. En México también ocurre lamentablemente que muchas de las personas que salen de sus lugares de origen salen con la intención de no vivir una violencia, en muchos casos sexual, por ejemplo, ¿no? Hablemos de los casos de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, que son los que nos encontramos principalmente. Esas personas, al estar huyendo, justamente para salvar de vivir esa violencia, lamentablemente en el tránsito por México la viven. Entonces, dentro de las violencias más comunes que se identifican en México, una de ellas es la violencia sexual, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, ¿no? Ustedes saben este tema de los polleros o de los traficantes que están justamente identificando a las personas para ofrecerles los cruces rápidos, seguros, y lo que se hace es extorsionarlas, ¿no? O intercambiar, ¿no? Por temas sexuales, el cruce hacia las fronteras. Entonces es una situación bien compleja la que se vive acá. Otra cosa que me gustaría decir es que dentro de las personas que identificamos como sobrevivientes de violencia basada en género, la mayoría nos mencionan haber vivido esta violencia por su pareja,
¿no? Su agresor principal es su pareja, es su marido, es la persona que vive de la familia, que vive dentro de la familia. Entonces, algunas de estas personas vienen huyendo, pero con el agresor, ¿no? Viene la familia junta y viene el agresor con la mujer, la mayoría de los casos son mujeres, y es otro tema súper difícil de resolver, porque tenemos que desarrollar planes de seguridad para las mujeres, para que ellas sepan qué hacer, acercarles información, con qué los servicios de policía, un espacio seguro, para que cuando sea el momento oportuno, ellas puedan salir de ese espacio de violencia e ingresar a un refugio seguro. Mucho más, Algunas... mucho más complicado de un albergue de movilidad, que realmente es un modelo de albergue que, como te digo, no existe en muchos lugares porque realmente no son los países, no son todos los países los que confrontan el problema que tiene México. Así que realmente es increíble esa respuesta, y me imagino que en este caso que me estás hablando, donde la persona se mueve con el agresor, vamos a hablar con Jacqueline, me imagino que también hay ese sentido de protección hacia el agresor de alguna manera, ¿no? Que si yo lo denuncio, entonces tal vez va preso o lo mandan de vuelta, y entonces hace todavía más difícil para una víctima poder realmente escaparse del ciclo o hablar acerca de ello, ¿no? Sí, ciertamente. Y bueno, hablando de las personas que deciden solicitar la condición de refugio aquí en México, la cosa todavía se vuelve más compleja porque la condición de refugio se solicita de manera familiar. Entonces, si estamos hablando de una familia que está conformada por el agresor, por la persona sobreviviente, por los hijos, regularmente es el agresor quien se queda como la persona principal para llevar a cabo el procedimiento de refugio acá en México, ¿no? Y se vuelve muy complicado después cómo separar estos procedimientos y que la mujer tenga un procedimiento independiente de quien está agrediendo, y cómo demostrar que se está viviendo violencia dentro del núcleo familiar. Y a ello, bueno, pues es que comienzo a pensar en otras complejidades que tiene México, como el que nosotros estaba leyendo información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la instancia gubernamental de México para reconocer a las personas refugiadas, que el año pasado se identificaron personas solicitantes de 118 países. Entonces ya se imaginarán lo complejo que suele ser personas de tantas nacionalidades, con tantas necesidades tan diversas, la principal, la barrera del lenguaje, ¿no? Cómo poder proveer servicios a personas, por ejemplo, de Afganistán, que hemos recibido, de Ucrania, por supuesto, de Rusia y de otras localidades. Sí, eso. No, es realmente complejo. Quisiera hablar un poco nada más acerca de la actitud en México. Este flujo ha ocurrido por años y años. Las actitudes negativas, tal vez, que se encuentran ya de la población en sí hacia la persona que va haciendo su paso por ahí. ¿Cómo crees que afecta esto el tema de violencia de género realmente? Sí, el tema de la discriminación es un tema que nos atraviesa, ¿no? Y es súper complejo de atender porque son muchos los factores que intervienen, ¿no? Desde los principales, como las respuestas comunes de que vienen a quitarnos el trabajo, o porque hay apoyos. Lo que se ha dado mucho acá en México es que llegaron, después de la llegada de las caravanas a finales de 2018, comenzaron a llegar muchas organizaciones internacionales de atención específicamente a personas migrantes extranjeras. Y eso generó mucho conflicto con las poblaciones de la localidad, con las comunidades, porque los servicios precisamente se centran en atender a las personas migrantes extranjeras, y se deja o se siente que se dejan un poco desatendidas a las poblaciones locales, ¿no? Y esto genera conflictos constantes, sobre todo en la frontera sur, en la frontera norte, en donde las personas pasan mucho más tiempo que en otras localidades del país, ¿no? Ya estamos hablando que en la frontera sur más o menos las personas pueden tardar 8 meses para realizar algún trámite. En la frontera norte, bueno, los tiempos se extienden muchísimo porque dependerá mucho de las políticas y de cómo se vaya moviendo el tema,
para que las personas puedan ingresar o no a Estados Unidos. Entonces, esto complejiza mucho la situación. Hablando particularmente de violencia basada en género, pues lo que nos hemos encontrado es que de acuerdo a las características físicas de las personas que viajan, de las mujeres que viajan, es que son en algunos contextos están en una condición de mayor vulnerabilidad que otras, ¿no? Entonces, es muy común también la trata de personas en localidades como Tapachula o en la frontera norte también del país, en donde identifican a algunas mujeres, y lo digo, no sé, por la apariencia física, es que consideran que están dispuestas a llevar a cabo algún tipo de interacción o intercambio más de índole sexual, por algún servicio que les puedan proveer. Esto se maximiza cuando estamos hablando de niñez o adolescencia no acompañada, que también hay una población grandísima de niñas y de adolescentes que viajan por el país sin compañía o acompañadas de otras adolescentes o de otras personas que se suben al tren o que viajan juntas, y que, o sea, las situaciones de vulnerabilidad a las que se exponen son grandísimas, porque están solas, porque no conocen, no tienen información, porque no hay organizaciones que estén especializadas en brindarles apoyo, ¿no? Protección. Y no quisiera dejar de mencionar también que tenemos otro componente que no he dicho, que es el desplazamiento forzado interno, ¿no? Porque además de todo el tránsito extranjero que tenemos, está el desplazamiento forzado interno, que también afecta a gran parte de la población en México, que muchos de los albergues de la frontera norte la mitad de las personas que están albergadas son mexicanas, y muchas de ellas son mujeres con sus hijos y sus hijas que han salido de sus lugares de origen, de algunos estados de la República Mexicana, por razones de violencia familiar también, ¿no? De violencia por razones de género. Es realmente la complejidad del tema y la dinámica es realmente increíble. Y voy a regresar al final con todos los panelistas a hablar un poco de esos estereotipos que realmente nos están dañando. Y tú, Luisa y Diana, que han traído un poco los conflictos internos, que muchas veces nos olvidamos de desplazamientos internos, de problemas que ya existían en el país. Luisa, un absoluto placer tener esta conversación contigo y seguimos hablando, pero ahora les quiero presentar. Muchas gracias. Perfecto. Ahora les quiero presentar a Jacqueline Cuadra de Caminar Latino, Latinos United for Peace and Equity. Jacqueline Cuadra ha trabajado con inmigrantes latinos durante más de 30 años, especialmente en el contexto de la violencia doméstica. Jacqueline ha tratado directamente con sobrevivientes de violencia y sus hijos, ayudándoles a navegar los complejos sistemas de ayuda en Estados Unidos. Hoy en día trabaja también con hombres que han usado violencia doméstica para así lograr un cambio en comportamiento que sea transformador en la familia. Este enfoque es realmente importante porque muchos de los sobrevivientes con los que Caminar Latino trabaja tal vez no están preparados todavía para dejar una relación. Lo que realmente quieren es que la violencia pare. Jacqueline, es un placer estar contigo hoy. Sabemos que ha sido un poquito último minuto, tuvimos un poquito de problema con el expositor que habíamos anunciado, pero es un placer tenerte aquí el día de hoy. Y Jacqueline, estamos aquí hablando un poco ya de Estados Unidos como un país de receptor realmente de migrantes en este caso, y queremos saber cuál ha sido la experiencia de Caminar Latino al trabajar en apoyo a la comunidad migrante latina que llega a los Estados Unidos como refugiados. Bueno, pues buenas tardes. Me alegra muchísimo estar aquí, aunque sea último momento y cogiendo de sorpresa, pero aquí estamos. Caminar Latino, pues es una organización sin fines de lucro que estamos trabajando con violencia doméstica, pero pues como hemos visto, violencia doméstica es una parte muy compleja, ¿no? Y cuando viene una persona, una mujer o un hombre, porque trabajamos también con los hombres que están pasando violencia. Y entonces, cuando viene una persona que ha pasado violencia, la violencia que está pasando apenas es una parte de su vida. Está compleja, complementada con
problemas económicos, problemas de visa, problemas de todo. Entonces, pues Caminar Latino no puede trabajar con todo a la vez. Nosotros nos enfocamos en lo que es la violencia doméstica, tenemos grupos de apoyo, tenemos diferentes opciones, pero después una de las cosas más importantes es el networking que hacemos con las otras asociaciones americanas o latinas que están en la comunidad. Por ejemplo, nos reunimos una vez al mes con gente del Consulado de México, con refugios para mujeres, con abogados que hacen pro bono y todas esas cosas, porque el trauma que pasan las personas cuando vienen aquí, que han pasado violencia, es inmensa, porque no es solo del agresor, sino que muchas veces en la frontera, muchísimas de las señoras que están pasando, de las mujeres que están pasando la frontera, que vienen huyendo, creo que como 3 de cada 4 son violadas sexualmente. Algunas quedan embarazadas y vienen con esas otras cargas. Entonces nosotros tratamos de buscar, tratamos de ver el impacto que todo esto de migración, de no tener documentos, es un reflejo enorme en los niños. El trauma que sufren los niños del miedo apenas ven a una policía, apenas ven a un agente, aunque no sea de migración, y van en el carro, ven que las mamás le avisan a la mamá, mamá, viene la policía, mamá, mira, cuídate. No pueden ver porque es un trauma increíble. Pero en esta misma situación hemos visto que una gran mayoría de las mujeres no están listas para dejar a su pareja. En un poco de la historia de nosotros comenzamos solo trabajando con las mujeres y las mujeres nos pidieron que trabajáramos con los niños porque los niños estaban pasando y teniendo muchas traumas. Una vez que empezamos a trabajar los niños, las señoras nos dijeron, ¿y qué pasa con los señores, con nuestros compañeros? Nosotros no estamos listas para dejar a nuestros compañeros, no estamos listas para, ellos son los que nos proveen económicamente. Entonces empezamos a trabajar con los señores. Muy separadamente, no es algo que hacemos terapia de familia, tenemos barreras bien estipuladas para que no haya ese conflicto de violencia que estamos trabajando con la pareja entera. Y pues con los señores voy a hablar muy brevemente, es lo que yo últimamente he hecho. No cambian que digamos, uy, se volvió perfecto, porque nadie somos perfectos. Todos tenemos partes de violencia y todos tenemos que vivir día a día y tratar con nuestra violencia, ya sea con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con todo. Entonces, sí hemos visto que los señores, después del programa, bajan lo que es la violencia física, hay veces aumenta lo que es la emocional. Y entonces vamos trabajando, son 24 semanas y algunas de las señoras pues pueden quedarse y seguir trabajando en eso. Pero pues el problema dime. No, Jacqueline, quería un poco seguir anudando lo que estás hablando, ¿no? Que es la práctica con las mujeres, que estamos hablando un poquito con Luisa, que es cuando, qué dificultades, especialmente en el tipo de proyecto que ustedes están empezando a hacer, que tengo que decirles que es absolutely groundbreaking en el sentido de tener la visión de aceptar la decisión de una persona, de una mujer, tal vez a seguir con la pareja, pero ¿qué barreras, hablaste un poquito de la económica, pero qué otras barreras ves tú en los casos de mujeres que tal vez sienten que no quieren dar una relación o tal vez que no pueden reportar realmente porque hablemos un poco como la experiencia del migrante, ¿no? Hemos logrado llegar aquí y yo no quiero tal vez denunciarte, ¿no? Porque te pueden regresar y entonces es como hemos sobrevivido tanto juntos que tal vez yo por no aguantar un poco, ¿no? Háblame un poquito de eso, de esas dificultades que encuentras tú con las mujeres con las que trabaja Caminar Latino. Bueno, una de las cosas es que nosotros
somos muy respetuosas con la gente. Nosotros caminamos y vamos a pasos y hay veces es un poco frustrante porque tal vez nosotros queremos ir más rápido de lo que ellas están listas para. Entonces tenemos que ir y ese es uno de los grandes cosas porque pues cada persona tiene su propio tiempo, ¿no? Y entonces los miedos de ellas de no denunciar, porque si aquí no es que llamamos a la policía y les dan pórtese bien y no va a pasar nada. Llega la policía y los arrestan. Entonces la mujer se queda sin apoyo económico. Si, hay veces los niños las empiezan a culpar. Después de eso está el problema de migración, que viven con el miedo que migración llegue a medianoche a golpear las puertas. Hay veces el señor es el único que las transporta al trabajo, al médico. Entonces es como una zona de aislamiento que está la mujer aquí porque no tiene otro apoyo y el hombre las va aislando. Entonces, el trabajo de nosotros muchas veces es darles esos herramientas para que ellas puedan conocer lo que está en la comunidad, lo que es verdadero, lo que son los mitos, lo que no se está haciendo y lo que es que, y hay veces que le creemos más a la comadre que a la persona que trabaja en una comunidad. Y entonces romper esas barreras. Por ejemplo, una cosa muy notoria es que aquí los notarios abusan. En nuestros países el notario es un abogado y es un título más. Aquí el notario es cualquiera. Uno va a la corte, saca un notariado por $30 y lo que son testigos de la firma. Y van y los notarios les piden, les prometen que le van a ayudar con la visa y que no se separen del marido, o van a los lugares religiosos y entonces ¿qué les dicen? No, este es tu cruz, aguanta. Y entonces o el hombre dice, no, ya me estoy portando bien porque estoy yendo a la iglesia. Entonces es un complejo entero que la mujer se va, eh, que quiere creer que el hombre va a cambiar, que el hombre va a ser mejor padre, que va a dejar de tomar. El alcoholismo es una fuente de muchos problemas y hemos encontrado que muchas mujeres están cayendo en el alcoholismo. ¿Por qué? Porque están separadas de la comunidad, están separadas de su núcleo familiar en los países y entonces el alcoholismo empieza a ser un problema. Y Dime. Jacqueline, un poco hablamos de ese trauma, ¿no? Dice una estadística increíble ahí, tal vez 3 de cada 4 mujeres víctimas de abuso sexual en el proceso de migración, ya sea por cualquiera de los factores de riesgo que hemos hablado antes. Así que me imagino que el trauma de esta travesía es mucho de lo que ustedes miran. Yo tengo una curiosidad por saber qué crees tú que podemos hacer la comunidad hispana en América, en Estados Unidos, perdón, un poco para apoyar realmente esta experiencia del migrante. ¿Cómo podemos ser todos un poco más de ayuda? Tal vez tenemos que entender más, tal vez tenemos que educarnos más. ¿Cuál es tu opinión de cómo podemos ayudar? Yo creo que una de las mayores es que cada uno que tenemos documentos, que tenemos ese privilegio, hablar con nuestros representantes, hablar con nuestros gobiernos, hacerle también a los negocios latinos que apoyen, que ayuden, que difundan las palabras. Nosotros como aquí con el gobierno, con nuestras amistades, con nuestra familia, es no mantenerlo en el tabú, ¿sabes? Porque en la casa no hablamos del tabú, de lo que es la violencia, no hablamos de que Dios me libre que alguien en mi familia lo pase. Y si lo empezamos a abrir desde el núcleo familiar al núcleo de la comunidad, cuando yo empecé a hablar con los señores, a trabajar con los señores, para mí fue muy difícil. Yo llegaba a las fiestas de mis amistades y algunos de mis amigos se paraban. Mira, mi esposa me está pegando, jajaja. ¿Qué me puedes apoyar? Pero era en fonda y en ese momento uno tiene que, pues, no empezar a hacer discurso, pero hacer conciencia de que la violencia duele, que hacer colusión
es violencia, otra vez en contra de la persona que ha sido sobreviviente de una violencia doméstica. Y entonces el hacer conciencia a todo nivel es lo que nos va a ayudar. Yo honestamente no quiero decir, porque me parece presuntuoso, acabar con la violencia, pero sí hacer métodos, hacer canales, dar información a la comunidad, sacarla al aire, sacarla a todos los niveles. Como les dije, en la familia, en la comunidad, a nivel de condado, al nivel estatal, al nivel pues nacional. Y eso es lo que nos va a sacar, lo que nos va a salir adelante. Y pues, por supuesto, el apoyo económico para las organizaciones sin fines de lucro. Esto es lo más importante y cabe destacar para todas las personas que nos están escuchando que hay muchas barreras que enfrentan las organizaciones y el apoyo económico o especialmente las ONG reciben recursos miserables casi para hacer un trabajo muy, muy importante. Jacqueline, ha sido un placer tenerte y vamos a, como te digo, vamos a continuar esta conversación y muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Ahora quiero invitar a María Emilia Viteri, investigadora de la Universidad de Maryland. Es un placer tenerte aquí, María. María es científica social, antropóloga en Washington, D.C., la área de Baltimore, con un doctorado en antropología sociocultural. Cuenta con más de 15 años de experiencia como investigadora aplicada, especialista superior en género social y aborda y mitiga las desigualdades interseccionales encontradas dentro de género, raza, etnicidad, sexualidad, así como en el ámbito de inmigración y los refugiados. Trabaja incansablemente para influir en las reformas políticas y los programas contra la discriminación en apoyo de las salvaguardas ambientales y sociales y la prevención de riesgos a escala global con un enfoque en América Latina. María, es un placer tenerte aquí. Yo sé que estás en misión y que ha sido súper complicado poderte tener aquí, pero ya sabes cuánto te queremos todos aquí y un placer tenerte. Así que para empezar a traer todo lo que hemos hablado de las organizaciones de diferentes ámbitos, de diferentes lugares, podemos ver las diferentes dinámicas también, ¿no? Desde el trabajo de ACNUR en Colombia hasta el trabajo de Caminar Latino en Estados Unidos. Haremos un poco de estos, algunos, para los que nos están escuchando, algunos de estos conceptos básicos que nosotros realmente tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de migración y violencia de género. No, muchísimas gracias, Pamela. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Con Pamela nos conocimos también en una conferencia muy importante que justamente aborda el tema de violencia sexual en México. Después nos volvimos a encontrar en DC y es ahora una maravilla volver a encontrarnos aquí y poder compartir el panel con todos ustedes y con la audiencia. Entonces, lo que quería hablarles un poquito, y disculpen la interrupción. Estoy en la máquina que tiene todas las cosas prendidas, lamentablemente. Lo que quisiera comentarles es un poquito más sobre un concepto que lo hemos trabajado con Cristina Yepes y con Ireri Ceja, y que está disponible en un libro que se llama Corpografías, y este libro también ha sido traducido al inglés y se llama Embodied Geographies, que más o menos lo que hace es adaptar estas diferentes experiencias que ustedes han comentado desde sus organizaciones, desde una perspectiva teórica, metodológica, pero también aplicada. Entonces, por ejemplo, con Corpografías lo que buscamos es mirar cómo estas violencias tan hechas cuerpo, tan encarnadas en los cuerpos de las mujeres sobrevivientes de violencia y después sobrevivientes de desplazamiento forzado, situación de movilidad, se convierten en literalmente grafías, es decir, en marcas en los cuerpos, tanto visibles como invisibles, y cómo estas marcas en los cuerpos, estos nuevos mapas geográficos que se dibujan
a partir de estas situaciones de trauma, crean a su vez nuevos impactos en las vidas. Partimos de que la primera geografía es nuestro propio cuerpo. Entonces, cómo nuestra propia geografía interactúa con las instituciones gubernamentales, interactúa con las personas violentadoras, interactúa con una sociedad que en base a nuestra investigación, esta y muchas otras investigaciones a lo largo de América Latina y también en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de trabajar mucho, sobre todo en Washington, D.C., con organizaciones como Madre Tierra, organizaciones de base como Madre Tierra, que trabajan precisamente con mujeres sobrevivientes de violencia en situación de movilidad, asilo político y refugio. ¿Cómo estas diferentes instancias impactan el bienestar y la dignidad de las mujeres? Y Corpografías lo que nos ha permitido mirar también es los eslabones. Algunas de ustedes mencionaban algunos de esos eslabones. Pero para darles un ejemplo, ¿qué pasa con una mujer que, y yo también he trabajado como, entre paréntesis, ¿no es cierto?, como experta informante en casos de asilo político, sobre todo de mujeres ecuatorianas en Nueva York, sobrevivientes de violencia de género. Hemos ganado prácticamente todos en los últimos 10 años. Entonces tengo también esa información para acotar que las razones por las cuales las mujeres salen de sus países en situaciones extremas de todas las capas de vulnerabilidad encima son muchas veces en estos casos porque no hay ninguna otra opción para proteger su vida. Es decir, si se quedan en nuestros países de origen, en mi caso el Ecuador, su vida va a terminar. Entonces es un caso de vida o muerte. Uno. Segundo, en estos casos que les mencionaba, ¿no es cierto?, tanto a partir de corpografías, también otro estudio que hicimos en los Andes centrales ecuatorianos, con otro libro que también está a su disposición. Todo esto es abierto. Si ustedes hacen un Google con mi nombre, academia.edu, o con el nombre del libro, es Patrones Culturales de Violencia hacia las Niñas en Ecuador. Y discutimos también estos temas. ¿Y cuáles son estos temas? Que en estos eslabones, en esta cadena, una mujer que necesita salir de su país, de su home country, país nativo, para salvar su vida y su bienestar y su dignidad, en ese transcurso, como por las políticas migratorias como las conocemos, no pueden tomar un avión o tener documentos, ¿no es cierto?, que las legitimen, tienen que pasar por trayectorias que las ponen en nuevos riesgos. Al pasar por estas trayectorias que las ponen en nuevos riesgos, se convierten, sin haberlo pensado, en, por ejemplo, víctimas de narcotraficantes, trata de personas, y de repente, siendo mujeres migrantes, sobrevivientes de violencia en su país nativo, se convierten en esta trayectoria, por ejemplo, a los Estados Unidos, en parte de la cadena de trata. Como las personas con las que van interactuando, sus victimarios, hemos visto casos, por ejemplo, les piden, si usted quiere, si tú quieres pasar a la siguiente frontera, si quieres que te devuelva el pasaporte, si quieres que ya no hacer sexo forzado, entonces necesitas traerme 5 personas de, ustedes nombren el país, ¿no es cierto?, de Honduras, de Ecuador. Si no me traes a 5 personas con estas características, tú vas a seguir teniendo esta situación y no vas a poder continuar con tu trayectoria y vas a tener que seguir sufriendo todo lo que ya están sufriendo. Entonces, muchas veces ponen a víctimas sobrevivientes de múltiples violencias en una posición en la que se convierten nuevamente, involuntariamente, de una manera muy perversa, en parte de la cadena en este caso, en este ejemplo concreto, de diferentes formas de trata y de tráfico para poder nuevamente sobrevivir. ¿Qué significa esto? Y en Corpografías lo abordamos, es que esa división que es muy, lamentablemente, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, tanto como antropóloga aplicada, ¿cierto?, a proyectos de desarrollo internacional,
trabajando con gobiernos de empresa privada, como también académica, investigadora, profesora, informante experta, esta dualidad de victimario y víctima no nos permite ver o no nos ha permitido ver estas áreas grises. Les di un ejemplo de una área gris. Y si no estamos mirando y abordando las áreas grises, entonces, ¿cómo podemos tener mejores políticas, mejores intervenciones, mejores herramientas, mejores instrumentos de mitigación para realmente prevenir que más violencias añadidas sucedan en las mujeres? María, quería preguntarte, en este contexto, ¿crees tú que nuestros gobiernos tienen mucho trabajo que hacer? No solo tal vez en leyes, pero también en la asistencia que están recibiendo. ¿Qué piensas tú de todas estas áreas de atención que tal vez se necesitan? Hemos visto algunos casos ejemplares realmente, pero en general el problema es tan grande. Así que tu opinión acerca de la provisión de servicios y de también la protección en ley que existe para esto. Sí, Pamela, definitivamente es urgente que nuestros países puedan fortalecer su capacidad de acción, de intervención, y voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué pasa con que en la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no se denuncia a la policía? ¿Qué hacemos con esto? Cuando se denuncia a la policía, las mujeres sobrevivientes son revictimizadas. O bien, el mismo sistema, lo vimos hace poco en una investigación, una línea de base que hicimos para fortalecer el sistema de protección del Ministerio de Galápagos en Ecuador. Vimos que al denunciar, el sistema jurídico va de la mano del sistema jurídico que ya es frágil y bastante impune, alimenta un sistema de impunidad social. Entonces hacemos este énfasis de que impunidad social fortalece la impunidad legal y viceversa. Por ejemplo, si es que el juez o la jueza, psicólogo, médico, médica encargado en esta protección de una mujer sobreviviente de violencia es amigo, amiga o pariente del victimario, vemos en cada uno de los casos que no se llega a la resolución. No hay una forma de accountability que se necesitaría para nuevamente poder tener alguna forma de reparación jurídica y ni se diga una reparación social. Al contrario, lo que vemos una y otra vez es una complicidad social con el sistema jurídico que hace que estos retos, como el que mencionaba, se incrementen. Por ejemplo, otro ejemplo, no hay información judicial con sistemas de desagregación de las personas por sexo. Entonces, si es que vemos en la mayoría de sistemas, por decirles del 9 a 11, al menos voy a hablar del caso de Ecuador, que es del que más lo tengo cercano, no había desegregación en los casos en los que se llaman por violencia sexual. En los casos de, y también me encantaría aumentar aquí, yo sé que es complejo, pero por ejemplo en los casos de no solo femicidio, sino transfemicidio, ¿cómo vamos a saber que hubo un crimen de odio? Si es que en el levantamiento de la persona asesinada, la califican en su género, por ejemplo, como hombre, cuando en realidad era una persona trans, ¿cierto? Como para ir complicando un poquito más en lo que ya está complicado. Las bases de datos no siempre registran la relación entre el presunto victimario o victimaria, en algunos casos, menos, por supuesto, según las estadísticas, y la víctima. Entonces, estos huecos en la información nuevamente alimentan la fragilidad de la capacidad de respuesta, por un lado, y una falta de lo que yo he visto también de sensibilización de las personas que son quienes atienden directamente a las víctimas de violencia. María. Y mencionaría, Pame, yo sé que estamos contra el tiempo, es No.
número de indicadores, como diferenciar resultados de prevalencia que generan las encuestas y los datos, digamos, los datos que ocultan o que podrían ocultar que hay más números de personas, como en los ejemplos que acababa de proveer, más números de mujeres víctimas que no, que generan encuestas de atención o de gestión, en donde la coordinación intersectorial también puede ser limitada. Entonces, ahí ya tienes como 4 áreas de fortalecimiento, al menos. No, y te lo agradezco. Quería preguntarte un poco también, hemos hablado de mujeres y eso que podemos hablar de otro tipo de violencia sexual contra hombres, pero no el tema de hoy, pero estamos hablando de mujeres, estamos hablando de refugiados migrantes y lo que realmente no hemos hablado es de las otras interseccionalidades que ocurren, que hacen que algunos casos sean peores, ¿no? Como pobreza, LGBTQ, tú hablaste de transfemicidios, por ejemplo. También tu opinión acerca de eso, ¿no? Porque estos casos están ocurriendo, lo vemos menos, tal vez tenemos todavía más opiniones acerca de ellos o no los queremos ni ver, pero ¿qué ha sido tu experiencia de lo que has visto en los casos que has visto realmente acerca de otras interseccionalidades en este tema? Claro que sí, también muchas gracias por esa pregunta, porque siempre me parece como muy fructífero pensar en, bueno, cómo conceptualizamos género, cómo podemos pensar en género de esta manera ampliada, qué significa eso para el trabajo que hacemos, y puedo contestar basándome en un estudio que está fresquito, que trabajó mi equipo de investigación con Hayas, también con la cooperación alemana y con la organización de base Diálogo Diverso en Ecuador. Y lo que vimos es el impacto de la pandemia en estas victimizaciones a las poblaciones en situación de movilidad y refugio venezolanas, principalmente LGBTIQ+, en Ecuador. Y algunos de los principales hallazgos fueron que los altos límites, los altos índices de discriminación en la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, por decirles, 58% de las personas venezolanas de LGBTI han sufrido alguna situación de xenofobia. Y contamos principalmente a partir de la pandemia, es decir, 3 años atrás, un 25% más ha sufrido alguna forma de violencia por ser venezolano como tal. Y después, cuando empezamos a cotejar esa cifra con qué porcentaje por ser una persona LGBTI, qué porcentaje por ser una persona de cierta etnicidad, por ejemplo, ser interpretado, leído como una persona indígena o ser afrodescendiente u otro. Y vemos que esas estadísticas de contextos de riesgo y de vulnerabilidad se incrementan. Ahora bien, la pandemia, como sabemos, impactó enormemente, no solamente la pérdida de ingresos, sino la pérdida de empleo y también la pérdida de las escasas redes de solidaridades que las personas en situación de movilidad alcanzan a tejer, dependiendo, claro, aquí de su número, de su tiempo, el número de años en un país de origen y la aceptación y los recursos que han tenido por parte de instituciones gubernamentales y la misma sociedad civil en su acogida. Habías mencionado salud también, Pame, al inicio, y aquí también quisiera mencionar que las personas con condiciones preexistentes, por ejemplo, con personas que viven con VIH, al salir de Venezuela, y en nuestra investigación, todo esto nos apunta a que cuando la atención médica pública es inaccesible, como nos han dicho en las entrevistas en el lugar de origen en Venezuela, las personas migrantes y refugiadas LGBT se ven obligados a acceder a atención médica privada en Ecuador, lo cual puede generar situaciones nuevas de endeudamiento con formas de explotación y demás. Y aquí ni siquiera he llegado todavía a, por ejemplo, sexo para la subsistencia
exposición a redes de trata, inseguridad económica, percepciones que ponen las familias, que muchas veces es una persona, fuera de poder recibir las ayudas de organismos internacionales u otras organizaciones, porque no son considerados como una familia, son una familia de una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, por ejemplo, como pareja. Y entonces, en todas estas capas, digámoslo así, de vulnerabilidad, Claro. la situación, si insertamos identidad de género y orientación sexual, y el contexto de pandemia, la situación de fragilidad, vulnerabilidad, incrementa masivamente. María, tengo un minuto para pasar por Ricardo, pero te quiero hacer una pregunta que me está entrando en público y esta justo da al tema. ¿Sabemos algo de los victimarios? ¿Manejamos algunos datos, cifras? Vemos mucho en los femicidios, somos malos. Realmente es un problema global en cuanto a violencia de género, ¿verdad? Mantener datos e información estadística. Pero en el lado del victimario, ¿mantenemos alguna información, algún tipo de perfil? No cuántas mujeres son víctimas, sino más como perfil. Dices, No, estamos hablando de los victimarios, de la gente que carga experimentos, especialmente cuando hablamos de migraciones, ¿no? Porque hablamos como de grupos o de zonas de riesgo, digamos, cruces de fronteras, personas, pero ¿se han hecho investigaciones en lo que has visto tú o crees tú que ese es un área que realmente nos falta aprender mucho, mucho más? Oh, sí. Es decir, en mi experiencia en todos estos trabajos de investigación con los equipos, lo que vemos es que cualquier persona en el círculo social, de trabajo, educativo, de salud de las mujeres, es un potencial victimario o una persona que potencialmente puede violentar a las mujeres. Lo que vemos es, bueno, primero, 7 de cada 10, ¿no es cierto? Al menos 7 de cada 10 mujeres en situación de movilidad latinas migrantes han sufrido alguna forma de violencia. Segundo, cuando pensamos en la fragilidad, como en los contextos que yo les mencionaba, cuando estamos vulnerables, cuando tenemos una adicionabilidad de vulnerabilidades, estamos muy propensas a que cualquier persona en este sistema que ya es desigual, que ya es patriarcal, que ya es heteronormado, pueda de alguna manera discriminarnos, que ya es una forma de violencia. Lo que sí quiero recalcar es que en todas las investigaciones cualitativas y cuantitativas que hemos hecho, lo que vemos es que los principales victimarios de las niñas, adolescentes y mujeres son las personas de mayor confianza. Son sus parejas o exparejas, son sus esposos, son las personas que nos dicen que nos aman. Son tíos, en el caso de violencia sexual contra las niñas, son padres adoptivos, son tíos, son primos, son hermanos, son vecinos, personas de confianza. Yo siempre empiezo por ahí y después puedo seguir con, ¿no es cierto?, proveedores de salud, personas que facilitan, entre comillas, el viaje de las mujeres de un lugar a otro, por ejemplo, coyotes y toda esta red que mencionaba en los ejemplos, transporte público, en fin, instituciones gubernamentales. Podemos seguir aumentando las capas. Claro. Por supuesto, instituciones religiosas también, lamentablemente no, muchas no salen de esta estereotipación como potenciales discriminadores y violentadores de mujeres, más la mayor violencia que sufrimos las mujeres empieza por nuestro círculo social inmediato de confianza. Sí. María, es un placer tenerte. Tenemos varias personas pidiéndonos los estudios que ustedes han hecho. María, los tuyos, los de otros, les prometemos a todos los que nos están escuchando que le vamos a mandar un correo con recursos y cuando saquemos este video en YouTube también estos recursos van a estar ahí para que estén en acceso. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y es un placer. Hasta la próxima. Ahora. Mucho gusto, Pame. Gracias a ustedes también. Gracias.
Ahora quiero invitar a nuestro último panelista. Los últimos serán los primeros, dicen. Así que les quiero presentar a Ricardo Puerta, sociólogo con doctorado en la Universidad de Cornell, un académico retirado, investigador y consultor en el tema de migración transnacional, con énfasis en la migración hondureña. Tiene numerosas publicaciones académicas y una gran cantidad de artículos de opinión y divulgación en distintos medios nacionales e internacionales. Ricardo, es un placer tenerte con nosotros y cerrar todo este tema. Y como te digo, aquí los últimos serán los primeros, pero hablemos un poquito. Una de las cosas que parece ser un tema recurrente, ¿no? Es en este tema de migración y refugiados, y en el caso de violencia de género también, es estas opiniones que tenemos o que las poblaciones se van formando acerca de los migrantes, esos estereotipos que de alguna manera facilitan o son permisivos de conductas no apropiadas, que los números de violencia que hemos escuchado, estas estadísticas son increíbles, ¿no? 7 de 10, 3 de 4. Ricardo, ¿qué piensas tú realmente en cuanto a la conciencia pública, incluso gubernamental, acerca del problema de refugiados con este aspecto de violencia de género? Estás en mute, Ricardo. Gracias, Pamela. ¿Me oyes ahora? Te escucho perfectamente. Gracias. Mira, la encomienda que yo tuve fue comentar a los comentaristas, no realmente ser un comentarista, en otras palabras, no introducir cosas nuevas, sino que realmente lo que se ha dicho, que tiene de transversal, que tiene de común, etcétera. Voy a ser fiel a eso. Y el otro punto, dime ahora en qué quedo, porque me dijeron, tienes 7 minutos para hablar. ¿Cuántos minutos tengo? Tienes por lo menos 8, Ricardo. Gracias. No precises entonces, porque eso me conviene. Por lo menos 8. Mira, voy a señalar cosas que no se han dicho. Por ejemplo, la palabra pandillas, no se ha mencionado de las palabras pandillas, y estamos hablando de violencia. Entonces yo creo que eso, no solo el concepto de violencia se debe llevar al hogar, que es importantísimo, no estoy señalando sustituir un tema por otro, sino lo que falta por decir. Maras y pandillas mantienen un nivel de violencia que en algunos países a veces supera la situación de guerrilla cuando se tenía. Fíjate la situación violenta que se llega. El otro punto es la violencia que hay en el sistema laboral. Cuando hay explotación, empleo, subempleo, desempleo, contratación ilegal, no cumpliendo los requisitos mínimos, salarios mínimos, prestaciones, facilidades y privilegios que tiene el empleado cuando es mujer, cuando es hombre, cuando está en situaciones que no está normal, etcétera. Todo eso forma parte de una situación donde hay violencia y se aprovecha la informalidad para ser, por así decirlo, regulado por la violencia. Me parece que eso falta por decir. El otro punto que me gustó mucho, pero evidentemente no tenemos tiempo, tenemos en los exponentes, en los comentaristas que hemos tenido, que han sido tremendamente interesantes, desde distintas disciplinas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia cuando yo tengo que trabajar con la presencia de las disciplinas que hemos visto? Antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos, personas que se han dedicado a otros giros que no necesariamente son sociales, pero que últimamente sí se aplican a lo social. En el sentido de que como nosotros tenemos tecnologías y tenemos evidentemente influencias de escuelas que han existido para establecer distintas formas de comportamiento, cómo esas escuelas siguen influyendo en las distintas disciplinas que tenemos. Y gracias a Dios he visto un desfile de distintas disciplinas entre las personas que han expuesto. Incluso
cuando dijiste un poco el pedigrí que teníamos cada uno, fue importante el señalamiento de lo que habíamos estudiado, dónde lo habíamos hecho, si nacional o en una universidad extranjera, etcétera. Todo eso, todas esas distinciones que hiciste en la presentación, mi pregunta es, ¿cómo aprovecharlas para que hagamos un buen trabajo? ¿Cómo trabajamos en términos comparativos, en términos transversales, en términos complementarios, cuando mencionamos disciplinas que tienen traslapes, pero que tienen aportaciones singulares al mismo tiempo? El otro punto que me parece importantísimo es, estamos hablando de personas que están trabajando en distintos países, pero en cada país se supone que haya una entidad que es la que se relaciona con la sociedad civil y es una entidad de gobierno. ¿Cuál es esa entidad de gobierno? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde se ha tenido más éxito y dónde se hemos tenido más limitaciones? Yo creo que desde la silla donde tú estás mirando el panorama que se ha presentado, que ya ha desfilado, creo que una de las riquezas que tenemos es las diferencias que tenemos y las similitudes que tenemos por el hecho de estar a veces lidiando con el mismo fenómeno, pero en un contexto que nos cambia la naturaleza y a veces la esencia misma del fenómeno. Entonces me parece que eso, en las recomendaciones, en las conclusiones que debemos de sacar de esta experiencia, es cómo nos aprovechamos de las distintas disciplinas y de las distintas especialidades que tenemos presentes ya dentro de las exposiciones que se han hecho. Por ejemplo, yo me siento distinto cuando puedo trabajar con un sociólogo y un antropólogo que cuando trabajo solo como sociólogo. En ese sentido, a veces no me puedo hacer ciertas preguntas porque yo sé que la mayoría de las contestaciones no corresponden a la sociología. ¿Por qué? ¿Cómo suceden? Ahora viene el punto fundamental. Casi siempre tenemos la tradición de investigar los objetivos que tenemos. Y sin embargo, una de las recomendaciones que vienen hoy en día de los metodólogos de la investigación es investiguen también las hipótesis nulas. En otras palabras, ¿por qué no pudimos hacer nada en esto? ¿Y por qué haciendo esto en esto, no tuvimos nada? Porque tanto nos enseña lo que no hemos hecho del todo, como que lo hemos tratado de hacer y no la pegamos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que tener un poco de consentimiento para el fracaso. Siempre todo acto humano tiene un margen de error, o sea, que la hipótesis nula siempre está ahí. El otro punto es que todos los países señalan distintas zonas de riqueza, progreso, desarrollo, identidad cultural y eso. Bueno, ¿cómo esas diferencias nos matizan distintos aportes o distintos retos que tenemos en la misma disciplina nuestra? Y no la tenemos que cambiar. Yo siempre voy a ser un sociólogo, pero no es lo mismo ser un sociólogo trabajando en una situación de pobreza que no hay posibilidad de que se fuera un crecimiento con los recursos propios de la zona, a menos que hagamos una estrategia hacia afuera. Y el hacia afuera puede ser dentro del país o fuera del país. Entonces, todo eso sigue en la misma onda de aprovechémonos de las diferencias que tenemos, porque son retos que nos ponen en posiciones donde nos van a exigir aportes de distintos tipos. Y por último, para respetar los 7 minutos, es cómo el mismo componente en distintos contextos nos ha sido exitoso, fracaso o que realmente seguimos con el beneficio de la duda, pero no podemos mostrar nada. O sea, el distintos niveles de éxito que hemos tenido en un mismo componente, inclusive a veces usando metodologías que se parecen o que se recomiendan como escuelas o enfoques. Y sin embargo, cuando trabajamos con una comunidad, qué sé yo, garífuna, no tenemos la misma reacción que cuando trabajamos con una comunidad básicamente indígena, en el sentido de que la diferencia racial que tienen no es la misma que tiene garífuna, pero hay diferencias que se tienen en cuenta, porque en el otro lado estamos trabajando con una sociedad hasta cierto punto mezclada en todo sentido. Pregúntame lo que quiera porque yo tengo más notas, pero no quiero hacer abuso de los 7 minutos. Ricardo, yo creo que has tocado un tema que es
muy importante para nosotros aquí en No More, y me encanta la idea de cerrar con eso, que es, la gente que nos está escuchando viene de muchas disciplinas. Muchas son organizaciones, organismos internacionales, estudiantes, gente que vive en Estados Unidos, organizaciones por acá y por otras partes de Europa. Y lo que nos han dicho es que todos venimos con venimos de diferentes maneras de ver el problema, ¿no? En este caso, un problema social como el de violencia de género, ¿no? Y es importante tener esa percepción que has tenido tú en saber que todos llegamos como a resolver un problema desde nuestro ángulo, ¿no? Traernos a todos juntos para tener ese tipo de conversaciones es lo que nos enriquece. No sé qué piensas tú de ese diálogo interdisciplinario. Mira, voy a decir, está dando buenos y malos, pero cómo ese gobierno, de la forma que está actuando, yo no quiero idealizarlo, pero hay que analizarlo, de retos para una serie de supuestos que teníamos en nuestro trabajo que ya no se aplican, según el ejemplo que hay en El Salvador. Y cuando nos vamos a Nicaragua tenemos otro tipo de reto distinto, que es todavía más profundo y va a mucho. En las presentaciones que hicimos, es que a veces no se puede precisar en qué momento empezó la etapa actual de migración que tenemos, la etapa actual de desarrollo que tenemos, la etapa actual del debilitamiento institucional que tenemos, o lo contrario, el pegue que tenemos institucionalmente con lo que estamos haciendo. O sea, esa visión que, entre paréntesis, nos hacen falta historiadores que nos ayuden a situarnos históricamente para definir etapas que tenemos dentro de una misma era. Y yo supongo que la era actual tiene unos matices muy propios, marcados básicamente y en una forma extraordinaria y escandalosa por la tecnología. O sea, yo mismo hoy me encontré con un caso que estaba buscando mentalmente, pero finalmente lo encontré. Y me salió de una especie de programa de televisión donde había un niño de 3 años, un ruso, que maneja la batería y desde la batería puede direccionar orquestas sinfónicas. O sea, es director de orquesta sinfónica desde la batería. No está al frente como el director de las orquestas tradicionales. Es la batería la que define los otros instrumentos. Y ese niño tiene 3 años y nunca ha estudiado. El otro punto que encontré es un individuo aquí en Honduras que por razones X empezó trabajando reparando este tipo de instrumentos, llámalo como quiera, y el individuo se ha convertido en un asesor de empresas internacionales y todo lo que tiene es puro talento nativo. Y ahora está estudiando y le está dando cuerpo científico y metodológico a lo que sabe, pero antes trabajaba por puro talento nativo, desde que nació lo tiene. O sea, es como el famoso director de orquesta de 3 años. Él es un individuo que trabaja aparatos de tecnología sin haberlos estudiado. Y por el hecho del éxito que ha tenido, ahora es un individuo que se lo llevaron para España y lo mantiene una corporación que fabrica piezas de repuesto para este aparato. Ni le voy a dar el nombre. Ustedes lo conocen. Bueno, Ricardo, ha sido un placer realmente tenerte aquí y poder tener esta plática. Yo estoy segura que si tú y yo nos sentamos podemos hablar horas de esto y te prometo que vamos a tener que hacer esto porque realmente este diálogo tiene que continuar y tenemos que seguir hablando todos del tema. Espero la cita. Te lo aseguro. Así que aunque sea por Zoom, pero espero la cita porque me gustaría tener diálogos con personas que están en la misma onda, porque creo que tenemos que seguir explorando en esas direcciones sin sustituir la que hemos hecho. Por favor, no estoy denigrando nada de lo que hemos hecho, al contrario, esto es muy estimulante. Muchas gracias. Y quiero darle gracias. Hemos ido resolviendo preguntas, he ido metiendo preguntas que tenía el público y sé que hemos estado respondiendo algunas que hemos tenido por ahí.
Les quiero dar muchas gracias a Diana, a Cintia, a Luisa, a Jacqueline, a María y a Ricardo, que todos somos bastiones de tratar de mover ese tema. Le quiero dar muchas gracias a mi equipo técnico de No More en esta semana de No More Week, donde hay muchos temas como pudieron ver en la entrada. Y aquí seguimos, les prometo, haciendo la lucha. Muchas gracias y muchos abrazos y besos a todos. Gracias también, una buena tarde. Muchas gracias. Una buena tarde, buena semana. Muchas Gracias. gracias.